Hola a todos, soy el Dr. Cuauhtémoc Hernández Maya, soy médico cirujano con especialidad en acupuntura médica y fitoterapia y también en medicina integrativa. Soy el director médico de la clínica Genomics en Tulum, Quintana Roo. El día de hoy vamos a platicar de lo que es la fatiga adrenal, una epidemia sin diagnosticar. El estrés y la fatiga adrenal son padecimientos contemporáneos del siglo XX y del siglo XXI que están ampliamente difundidos en todo el mundo y sin embargo son muy pobremente diagnosticados. La razón principal de esto es que como no se conoce su existencia, por lo tanto ni se les diagnostica ni se les trata adecuadamente. Mucha gente hoy en día la sufre y sin embargo no reciben el tratamiento adecuado y muchos padecimientos, muchos síntomas que en realidad pertenecen a esta entidad son diagnosticados como si fueran otras enfermedades y por lo tanto reciben otros tratamientos que resultan infructuosos e inefectivos porque no se están tratando las causas adecuadas. ¿Cómo podemos definir lo que es el estrés y la fatiga adrenal? El estrés y la fatiga adrenal son un estado primero de sobrecarga y posteriormente de agotamiento de la glándula suprarrenal. Esto ocasiona que las hormonas y sustancias que produce esta glándula primero existan en exceso y posteriormente en deficiencia. Por lo tanto, primero van a tener las personas que lo padecen los síntomas relacionados con el exceso de estas hormonas y posteriormente los síntomas relacionados con las deficiencias. Para poder comprender adecuadamente esta entidad nosológica, vamos a analizar en primera instancia qué es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como podrán ver aquí en la imagen, es esta estructura que se encuentra localizada justamente arriba de los riñones, por eso se le llama supra, que quiere decir arriba, y posteriormente el renal quiere decir del riñón. Esta es la localización anatómica. Es una glándula muy importante, pero muy poco estudiada y también muy pobremente diagnosticada. ¿Cuáles son las hormonas que secreta esta glándula? Lo primero que tenemos que hacer para conocer esto es entender la anatomía de la glándula suprarrenal y esa glándula se divide en varias capas que las podemos ver aquí en la ilustración. Tenemos la médula, la zona reticular, la zona fasciculada, la zona glomerular y la cápsula. Y cada una de estas zonas tiene su propia función, su propia fisiología, su propio metabolismo para poder producir las hormonas correspondientes. Pero en términos generales podemos decir que las hormonas más importantes son la pregnenolona, la dehidroepiandrosterona, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Otra hormona importante, pero vinculada con otro tipo de efectos, es la aldosterona. En general esto se puede dividir de la siguiente manera. El córtex adrenal libera glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales y la médula libera epinefrina y norepinefrina. Justamente en esta imagen podemos ver esa división de mineralocorticoides, glucocorticoides y los esteroides sexuales y cómo cada uno de ellos tiene su propio sistema de síntesis. Esta es una parte muy importante que vamos a platicar más adelante porque estos mecanismos de síntesis son bien importantes para el diagnóstico y para el tratamiento del estrés y de la fatiga adrenal. En términos generales, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Vamos a empezar por aquí, la aldosterona. La aldosterona sirve para la regulación del sodio y el potasio y por lo tanto del balance de fluidos y líquidos en el organismo. Obviamente esto se relaciona con el control de la presión arterial y la prevención de la acidosis. Les quiero comentar que la mayoría de las diapositivas o muchas están en inglés porque la mayor parte de la información relacionada con este síndrome se encuentra en este idioma. Pero a lo largo de la charla yo les voy a ayudar con la traducción para que pueda quedar todo esto muy claro. De la zona fasciculada vemos que lo que se liberan son principalmente glucocorticoides, en particular el cortisol, y la función principal del cortisol y de las hormonas emparentadas es la respuesta al estrés, regulación de los niveles de azúcar en la sangre, la modulación del sistema inmunológico, la estimulación también del sistema nervioso central y el control de la presión arterial y del ritmo cardíaco. En la zona reticular vemos que se producen la dehidroepiandrosterona y las hormonas sexuales y la función principal de ellas son obviamente relacionadas con todo lo que es la respuesta sexual, tiene efectos antienvejecimiento y también ayuda en el manejo del estrés. Y finalmente en la médula adrenal
encontramos que se libera la adrenalina y la noradrenalina, los cuales tienen que ver con la respuesta de lucha o huida, que es la respuesta primaria del cerebro reptiliano ante el estrés. En esta imagen lo que estamos viendo es las principales rutas bioquímicas de síntesis de estas hormonas en la glándula suprarrenal. Es extremadamente importante para los médicos el que podamos comprender toda esta ruta bioquímica, porque dependiendo de las alteraciones que encontremos en ella es como vamos a poder hacer un diagnóstico correcto. Para los que no son médicos y que también están escuchando esta charla, es importante que tengan una comprensión general para que puedan tener esta visualización global de cómo poder detectar ante todo los síntomas principales y su relación fisiológica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos varios elementos importantes para la síntesis y uno de ellos es el ácido pantoténico y el colesterol LDL. Aquí quiero hacer énfasis en que todo esto que se habla hoy en día de que el colesterol es malo y que es el diablo, pues en realidad es una exageración, porque el tener niveles extremadamente bajos de colesterol, que es lo que se pretende hoy en día, no es sano, porque el colesterol, como lo pueden ver aquí, es el ladrillo principal a partir del cual se fabrican todas las demás hormonas. Entonces es importante tener niveles sanos de colesterol, tanto de colesterol total como de colesterol LDL, porque a partir de ahí el primer elemento que se sintetiza es la pregnenolona. La pregnenolona es la prehormona más importante de toda esta cadena sintética, porque a partir de ahí se derivan dos grandes grupos de rutas sintéticas. Podemos ver primero aquí hacia la izquierda cómo a partir de la pregnenolona se sintetiza la progesterona, y por mediación de una serie de enzimas, finalmente la progesterona se va a convertir en cortisol o se va a convertir en aldosterona. Y por otro lado, la pregnenolona, en esta otra ruta sintética aquí hacia la derecha, lo primero que va a producir es la DHA. Y esta DHA es súper importante porque es nuevamente el ladrillo principal a partir del cual se va a sintetizar la testosterona y todos los estrógenos. Si nosotros tenemos algún desequilibrio, ya sea por deficiencias nutricionales, infecciones o por un exceso de estrés, esta ruta sintética se va a ver alterada. Si no tenemos suficiente colesterol, como ocurre por ejemplo en las atletas de alto rendimiento, que lo consumen todo, ellas usualmente tienen desequilibrios hormonales porque justamente se altera la ruta de pregnenolona, DHA, y no producen los suficientes estrógenos, porque de hecho en ellas se desvía hacia la testosterona. Y en el caso que nos ocupa hoy en día de la fatiga y del estrés adrenal, la pregnenolona es utilizada para poder producir cortisol. Y este cortisol como meta fundamental, entonces hace que se haya desequilibrios en la producción de la progesterona, de la DHA y por lo tanto de la testosterona y de los estrógenos. En resumen, una vez que nosotros caemos en un desequilibrio de estrés o de fatiga adrenal, todo se va a descomponer, todo se va a desequilibrar y vamos a empezar a tener problemas importantes. Aquí podemos ver en esta imagen cómo tenemos 4 rutas principales que tienen que ver justamente con las enzimas que participan en estas rutas metabólicas. Es importante para los médicos el que sepamos esto y también para los que no son médicos, porque estas enzimas derivan de su función o dependen su función de los cofactores, y los cofactores son lípidos, minerales, vitaminas que son muy importantes para que ellas puedan cumplir su función. Y por lo tanto, si no tenemos determinadas nutrientes, por ejemplo zinc, selenio, manganeso, vitamina C, entonces estas rutas metabólicas se van a ver alteradas y entonces vamos a tener obviamente problemas en la función de la glándula suprarrenal. Es muy importante que nosotros sepamos que el cortisol sigue un ritmo circadiano. Esto es muy importante porque todo el organismo tiene que funcionar de acuerdo con el ciclo día-noche, día-noche. Y cuando nosotros interrumpimos esta ciclicidad, entonces estamos propiciando primero el estrés, la fatiga adrenal y la aparición de muchas enfermedades que anteriormente o no existían o existían en muy poca cantidad. El cortisol tiene sus niveles más bajos alrededor en la tarde y en la noche. Pero a partir de la mañana, a partir de las 4, 5, 6 de la mañana, empezamos a tener esta elevación hasta que alcanza el pico máximo alrededor de las 7, 8 de la mañana.
Ahí posteriormente sigue este pico y alrededor de las 12 del día ya empieza a descender, desciende más, hasta que en la tarde ya tenemos niveles significativamente más bajos. Y posteriormente y en la noche descienden más todavía hasta que otra vez en la madrugada se empiezan a elevar. Y este es el ciclo normal, el ciclo circadiano del cortisol. La importancia de esto es que se tiene que elevar justamente en estas horas porque el cortisol, al ser la hormona del estrés, es la que nos da el empuje y nos activa el sistema nervioso central para poder despertarnos, entrar en actividad, y es esa adrenalina y ese estímulo que tenemos cuando nos levantamos en la mañana y tenemos ganas de hacer cosas. Eso se debe justamente al cortisol. Entonces, si nosotros no tenemos niveles adecuados, vamos a empezar con problemas, porque si hay un excedente vamos a estar sobreestimulados y si hay una deficiencia no nos vamos a querer despertar. Y ustedes, muchos de ustedes seguramente dependen del café para poderse despertar en la mañana. Y es común que haya muchas personas que sin el cafecito de la mañana no se pueden despertar, se sienten amodorrados, con sueño, y eso justamente es uno de los primeros indicadores de que hay estrés adrenal, de que la glándula no está funcionando suficientemente porque no está produciendo los niveles suficientes de colesterol, de cortisol, como para que nosotros podamos tener este despertar espontáneo y con buena energía. ¿Cuáles son los efectos en general del cortisol y del DHA? Estos son varios, son amplios, y empezamos por aquí. El cortisol y el DHA participan en el metabolismo de los carbohidratos, produciendo energía en la célula y el equilibrio de la glucosa. También participan en la capacidad de desintoxicación del cuerpo y nos ayudan a eliminar toxinas, metales pesados y también las hormonas o los subproductos de las hormonas. A nivel del tejido neuronal lo mantienen sano, lo mantienen activo y particularmente en el cerebro ayudan con la función de memoria, de aprendizaje, de sueño y también regulan el estado de ánimo. A nivel hormonal, esto es súper importante, participan en la regulación y en el equilibrio de las demás hormonas y tienen definitivamente un efecto sobre la glándula tiroides, sobre el páncreas, sobre la insulina y también la función del ovario y de la testosterona. A nivel del metabolismo en general, participan en la distribución del peso y de la grasa. De hecho, el síndrome de Cushing, que es el exceso de cortisol, da la peculiaridad de una distribución de grasa en el abdomen y con ciertas características particulares. Hay un exceso de grasa en el abdomen, un exceso de grasa en la cara y también en la espalda, incluso tiene una jorobita, y esos son los datos típicos del síndrome de Cushing porque afecta justamente, como aquí lo ven, la composición corporal. También tiene que ver con la integridad de las mucosas, la mucosa nasal, la mucosa bucal y la mucosa intestinal. Y todo esto tiene que ver con el proceso de regulación de las proteínas. A nivel músculo-esquelético, también participan en el equilibrio de la densidad muscular, en la integridad y la densidad del músculo, y también participan en el equilibrio del tejido conectivo. En el sistema inmune tienen que ver con el proceso de modulación y regulación de la inflamación porque participan en la activación o en la supresión de determinadas proteínas conocidas como citocinas, que son los mediadores y mensajeros del sistema inmune. Cuando ya vemos en una forma mucho más amplia y detallada en qué participan, tenemos que saber que hay un rango y hay una regulación y un punto de equilibrio entre el cortisol y el DHA. Este rango, estos marcadores de equilibrio son los que nos permiten determinar si hay excesos o deficiencias. Y por ejemplo, cuando vemos en el tejido musculoesquelético, vemos que dependiendo de estos grados puede haber un aumento o una deficiencia del músculo. Muchos fisicoculturistas utilizan el DHA para poder desarrollar mayor masa muscular, pero también cuando hay deficiencia, entonces podemos encontrar que hay una deficiencia y son personas que no tienen un buen tejido muscular. Está más que demostrado que a nivel del sistema nervioso central, cuando hay deficiencias del cortisol o cuando hay excesos, se pueden dañar las neuronas, por lo tanto hay deterioro de la memoria y del aprendizaje, también de la
conectividad neuronal y por lo tanto hay retrasos en el disparo y las personas pueden desarrollar torpeza o pérdida de la habilidad que tenían. A nivel del sueño, pues está completamente demostrado, como ya lo habíamos comentado, que como participan en la regulación o dependen también del ciclo circadiano, si nosotros tenemos niveles alterados, entonces vamos a tener trastornos como el insomnio y va a haber también personas que tengan irritabilidad, enojo, cambios de humor, etc. En muchas investigaciones se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que los niveles del cortisol, mientras más cortisol tengamos, mayor nivel de glucosa vamos a tener. Entonces eso es bien importante porque quiere decir que si nosotros vivimos permanentemente estresados, entonces vamos a tener niveles permanentemente elevados de glucosa. Vamos a desarrollar resistencia a la insulina, ese es el estado de la prediabetes que finalmente nos va a conducir a las alteraciones ya de una diabetes como tal. A nivel de la función endocrina, vamos a ver también que tenemos una serie de alteraciones en las cuales la glándula tiroides también se ve afectada definitivamente, y es importante que sepamos que muchos casos de hipotiroidismo o de aparente hipotiroidismo, en realidad lo que ocurre es que tenemos un trastorno de fatiga o de estrés adrenal que no ha sido diagnosticado. Como veremos más adelante, muchos padecimientos que tienen las mujeres en cuanto a sus equilibrios hormonales y que tienen sangrado en exceso o que tienen dismenorrea, en realidad están derivados del desequilibrio del rango cortisol-DHA. Cuando la gente no puede bajar de peso, cuando no pueden quitar la grasita del abdomen, es justamente porque también pueden tener este desequilibrio, y mientras no se corrija este rango, pues nunca van a poderlo bajar. A nivel de la capacidad de desintoxicación, si nosotros no tenemos un buen equilibrio aquí, vamos a empezar a acumular metales pesados y no vamos a poder hacer nuestro propio mecanismo interno de quelación. Y también a nivel del sistema inmune está más que demostrado que niveles elevados de cortisol suprimen la capacidad del sistema inmune y nos llevan a problemas de infecciones crónicas recurrentes, o también cuando tenemos determinados desequilibrios nos pueden llevar a la autoinmunidad, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Justamente hablando de los efectos inmunes de los glucocorticoides, aquí en esta imagen vamos a ver cómo tenemos los neutrófilos, los monocitos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, los linfocitos TH17, TH1, TH2, las células beta, y aquí podemos ver qué es lo que hacen cada uno de estos glucocorticoides. Pueden incrementar o disminuir su actividad. La apoptosis, que vemos que hay muchos que aquí la tienen, la apoptosis se le llama muerte celular programada, y que es una especie de suicidio inducido por el sistema inmunológico, en el cual se destruyen estas células, lo cual puede ser positivo en algunos casos, pero también puede ser negativo en otros. La apoptosis, por ejemplo, es positiva cuando hay células cancerígenas, y si podemos inducir que se suiciden, eso es muy positivo. Pero cuando tenemos desequilibrio en la fatiga adrenal, entonces se suprime la apoptosis y lo que hacemos es que se desarrollen más células cancerígenas. Esto es súper importante que lo podamos comprender, porque dependiendo de estos niveles tenemos que dar la regulación exacta para poder activar el sistema inmune o suprimirlo. Es por eso que en muchos casos, cuando una persona tiene enfermedades autoinmunes, se le dan la famosa cortisona o el cortisol, que lo que hace es deprimir y hacer una supresión del sistema inmune, justamente para que no haya esta hiperreactividad. Entonces es muy importante que podamos comprender que no hay que tenerle miedo a la cortisona. La cortisona es producida por el organismo, pero si nosotros pensamos que es el diablo y que siempre nos va a causar daño, pues estamos en un error. En realidad, los niveles adecuados del cortisol y de la cortisona son importantes y son necesarios e imprescindibles para el organismo. Obviamente todo exceso es malo, pero también toda deficiencia es mala. Vale, entonces vamos a hablar ya en forma qué es el estrés y la fatiga adrenal. Como habíamos dicho, el estrés adrenal es el exceso
de hormonas secretadas por la glándula suprarrenal, y la fatiga adrenal es la deficiencia, cuando esa glándula, después de que la hemos sobretrabajado, digamos que la llevamos al gimnasio y a trabajar y la pusimos a trabajar turnos de 48 horas, finalmente se agota y pues como pueden ver en las imágenes, esto es típico en el mundo actual. Tenemos un exceso de trabajo, tenemos un exceso de presiones, el sistema capitalista no ayuda para nada que podamos tener calidad de vida. Entonces esta es la imagen del siglo XXI. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos reflejados aquí en estas imágenes? Y por eso es que, como lo dice este libro del Dr. Wilson, es el síndrome del estrés del siglo XXI y, como yo digo, es una epidemia, una pandemia de hecho, sin diagnosticar. Para poder entender qué son estos síndromes de estrés y fatiga adrenal, tenemos que comprender primero qué es el síndrome de adaptación general o, como lo conocemos popularmente, el estrés. El estrés es la respuesta que presenta el organismo ante una amenaza. Entonces, esto deriva del cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro, a través del cerebro reptiliano, lo que hace es que detona una serie de respuestas neurofisiológicas, hormonales, corporales, musculares, para poder o pelear o huir. Se le llama la reacción de lucha o huida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero que nada se actúa la glándula hipófisis, que es la que detecta el peligro, y manda inmediatamente la señal a las suprarrenales. Las suprarrenales responden aumentando la producción de cortisol y de adrenalina. ¿Y qué es lo que hacen? Pues la adrenalina aumenta la tensión, aumenta la velocidad de reacción, el pulso, la presión y la oxigenación. Hay una disminución de la respuesta inmunitaria y una disminución de la actividad intestinal. Eso es lo que ocurre cuando enfrentamos el estrés agudo. Sin embargo, dadas las condiciones de vida ya distorsionadas que tenemos en las sociedades modernas, nosotros sufrimos ahora lo que es el estrés crónico. Y uno de los problemas principalmente del estrés crónico es que ya no podemos tener la reacción de lucha o huida. Por ejemplo, si nosotros tenemos un jefe que es un controlador, que es una mala persona, que es un obsesivo y que únicamente le importa el dinero y no tiene calidad humana, entonces nosotros, dadas estas circunstancias, no podemos huir, porque no podemos renunciar al trabajo, tenemos deudas, necesitamos pagar la colegiatura de los hijos, la renta, etcétera. Entonces no podemos huir, nos vemos obligados a quedarnos en ese lugar que no nos gusta y bajo la presión de un jefe despótico. Pero tampoco podemos pelear, no podemos golpearlo, no podemos gritarle porque obviamente perdemos el empleo, entonces nos quedamos atrapados. Al quedarnos atrapados, toda la energía que podía dirigirse a escapar o a pelear se queda contenida y hacemos implosión. Esa implosión lo que hace es que generemos estrés crónico. Y ese estrés crónico lo que hace es que a nivel neurológico el cortisol se vuelve tóxico. Y cuando esto ocurre, disminuye la concentración, aumenta la ansiedad y la depresión y provoca ataques de pánico, fobias y alteraciones del sueño. A nivel inmunológico, obviamente los niveles elevados de cortisol suprimen la respuesta inmune, por lo tal aumentan las infecciones y puede haber autoinmunidad, como lo vamos a ver más adelante. A nivel cardíaco se aumenta la presión arterial, el ritmo del corazón y empezamos a tener desequilibrios de los niveles de colesterol y triglicéridos y lo que finalmente desencadena el síndrome metabólico famoso. Y a nivel digestivo pues tenemos alteraciones como la gastritis, la diarrea y todas las itis, rinitis, colitis, gastritis, dermatitis, pero a nivel digestivo también aumentan el hambre porque obviamente es un satisfactor compensatorio y eso nos puede llevar a el comer en exceso y finalmente a la obesidad, que lo vemos hoy en día como también otra epidemia. Sin embargo, tenemos que entender que a pesar de que el estrés en exceso es malo, una buena carga de estrés es rica, es sabrosa, es estimulante y a eso se le llama el eustrés, ¿ok? El eustrés es cuando nosotros tenemos una tensión saludable, como lo pueden ver aquí, en el cual se está graficando el performance contra el incremento del estrés. Entonces ese grado de adrenalina, ese estímulo, ese reto es sano porque nos hace vivir en un proceso de desarrollo. Finalmente podemos tener una cantidad de performance adecuado y nos reta a ser mejores.
pero llegamos a un punto máximo en el cual ya hay un exceso de estrés y eso nos lleva al cansancio, y finalmente si ese cansancio se cronifica y no hacemos ninguna intervención adecuada, eso se le llama distrés. Y ese distrés finalmente nos puede llevar al colapso, y ya hablamos de padecimientos crónicos y padecimientos graves. ¿Cómo se relaciona esto con la adrenalina y el cortisol? De esta forma. Aquí vemos la euforia o el estrés, de esa adrenalina que nos hace sentir vivos, que nos estimula, y finalmente acá tenemos el malestar o el distrés. En esta curva, aquí abajo tenemos relajación, ocio, pasividad, y acá tenemos la actividad y el esfuerzo. Entonces aquí podemos ver cómo aquí tenemos buenos niveles de adrenalina, pero sin cortisol, pero cuando ya pasamos al nivel de malestar y de distrés, tenemos adrenalina elevada, cortisol elevado, adrenalina elevada y cortisol elevado. Entonces esto ya es problemático. ¿Esto cómo se relaciona con el cerebro? Pues básicamente que a nivel de la amígdala es una parte del sistema límbico que se encarga de detectar las emociones y particularmente el miedo. La amígdala manda una señal a través de algo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal y libera una serie de hormonas en el hipotálamo y del tallo cerebral que van a detonar en las glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales a su vez mandan un feedback, una retroalimentación a una parte del cerebro que se llama el locus coeruleus, y lo que hace es que en el cerebro también se secreta norepinefrina, y esa norepinefrina estimula a su vez a la glándula. Por lo tanto tenemos aquí que la respuesta del estrés y del miedo se vuelve un círculo vicioso. Entonces esto es lo que estamos viviendo todos hoy en día, un círculo vicioso de la respuesta del estrés y del miedo. Es extremadamente importante que nosotros aprendamos a poder liberarnos de este ciclo, porque si no, nunca nos vamos a poder sanar. En esta otra imagen, y para los interesados aquí están las referencias, vemos que efectivamente todo nuestro cerebro está vinculado y está profundamente involucrado en todas estas respuestas, y las glándulas suprarrenales están conectadas directamente con el hipocampo. Y el hipocampo va a liberar esta serie de neuropéptidos y esta serie de mediadores que van a hacer que nosotros finalmente tengamos alteraciones crónicas. Viendo en esta otra imagen cómo podemos entender el estrés de forma global, es de esta forma. Primero que nada tenemos que entender que tenemos estresores ambientales, que tenemos eventos detonantes, que son los que realmente nos afectan, pero ya traíamos una carga, y el trauma o abuso que pudiéramos haber sufrido. Obviamente la genética siempre es importante para poder tener esa base, porque hay gente que es lábil ante el estrés y hay personas que son muy tolerantes ante el estrés. Entonces el cerebro lo primero que hace es detectar el nivel de estrés, grados de amenaza, grados de desamparo y de vigilancia. Eso nos lleva a respuestas conductuales de lucha o huida, y empezamos a tener cambios en la conducta personal. Hay gente que empieza a comer de más, hay gente que empieza a fumar o a tomar alcohol, o hay personas que lo canalizan de forma positiva a través del ejercicio, de la meditación, de la lectura o de la música. Todo eso nos lleva a una serie de respuestas fisiológicas, y estas respuestas fisiológicas se median entre la alostasis. La alostasis es el precio que paga el cuerpo por mantenerse vivo y funcional, y la adaptación, que es un mecanismo de protección. La resultante de estos dos se llama carga alostática. La carga alostática es el daño crónico, el precio crónico y las modificaciones fisiológicas, conductuales y hormonales que el cuerpo paga para poderse mantener con vida. Eso finalmente causa un daño. Ese daño se puede comprender de una forma más profunda a través de una nueva ciencia que es la psico-neuroendocrino-inmunología. Esta palabrita siempre me encanta decirla porque esta es la ciencia del futuro, que es la que nos va a permitir comprender cómo la mente y las emociones influyen y regulan el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, y también viceversa, cómo todos estos sistemas afectan los patrones mentales y conductuales. Entonces vamos a analizarlo otra vez. Cuando nosotros tenemos estrés y ansiedad, vamos a secretar en el cerebro excesos de noradrenalina, dopamina y serotonina.
Eso a su vez lo que va a hacer es detonar en el macrófago y en todas las células inmunes que ya vimos anteriormente una serie de citocinas proinflamatorias. Esas citocinas proinflamatorias lo que van a hacer es causar efectivamente inflamación crónica, que ese es el detonante principal de todas las enfermedades modernas, la inflamación crónica, lo cual nos va a llevar a complicaciones cardíacas, a diabetes, osteoporosis y otros padecimientos. También estas citocinas proinflamatorias van a tener un efecto sobre el cerebro y nos van a alterar la conducta, nos van a llevar a depresión repetitiva, a ansiedad repetitiva, y van a tener un efecto de supresión, de inmunosupresión y de toxicidad sobre el hipocampo. Si el hipocampo se afecta, entonces nosotros no vamos a tener una buena respuesta ante el estrés, porque ya hablamos aquí de que hay un daño en el hipocampo, hay un daño en el hipotálamo. Si estas estructuras se dañan, entonces las glándulas que emiten sus señales no van a recibir una buena respuesta por parte del cerebro. Entonces vamos a empezar a tener una disregulación, porque quiere decir que el cerebro ya no va a estar detectando bien los niveles hormonales y por lo tanto va a empezar a mandar señales erróneas y equivocadas. La psiconeuroendocrinología entonces la podemos definir como la rama de las ciencias que estudia las interrelaciones entre la mente, el pensamiento, la emoción y los sistemas que comentamos, ¿ok? De acuerdo con lo que platicamos, entonces el daño no solo es físico, sino también psíquico. Sin embargo, esta idea de la psiconeuroendocrinología no es nueva, porque Hipócrates ya decía que las enfermedades son consecuencia de un desequilibrio de los humores internos, pero que puede ser restablecido con una buena alimentación y el reposo del cuerpo y del espíritu. Aristóteles decía que un cambio en el estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo y viceversa. Y Freud, en su genialidad, comentó que los problemas emocionales crónicos se podrían convertir en problemas físicos, ya que el neurótico y el histérico relegan el recuerdo al inconsciente, y el inconsciente es el cuerpo físico. El inconsciente lo podemos encontrar en cada glándula, en cada órgano, en cada músculo, que tiene tensión, que tiene espasmo, y efectivamente podríamos decir que el cuerpo físico es el inconsciente. Entonces, si todo lo relegamos al inconsciente, quiere decir que estamos somatizando los problemas todo el tiempo. Para los interesados, aquí está esta publicación muy interesante de esta journal que es Brain Behavior and Immunity, en el cual vemos que hay psiconeuroinmunología ya como un modelo integrativo de la salud. Simplemente en esta diapositiva podríamos extendernos toda la charla para poderlo expresar con mayor detalle, porque aquí lo vemos muy claramente lo que es el estrés bajo este punto de vista de la psiconeuroendocrinología. Vemos aquí nuestra glándula suprarrenal y vemos cómo manda la señal a lo que es el hipotálamo, al hipocampo y finalmente a la hipófisis. De ahí se mandan las señales a varios centros del cerebro que habíamos comentado, que es el núcleo paraventricular y el locus coeruleus. Es súper importante el que entendamos que el estrés no simplemente actúa a ese nivel, sino que los mediadores, que son los neurotransmisores, van a estar alterados: dopamina, serotonina y noradrenalina. Ahora bien, la serotonina es extremadamente importante porque, como sabemos ya, la frase popular, que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces el estrés lo que va a hacer es depletar los niveles y las reservas de la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Entonces la dopamina, como neurotransmisor del placer y de la concentración, va a hacer que no podamos disfrutar, que no nos podamos concentrar. Si estamos depletados de serotonina, entonces no vamos a tener esa capacidad de sentir felicidad, y sin la noradrenalina no vamos a tener esa capacidad de poder reaccionar ante el estrés. Estos neurotransmisores a su vez van a afectar la inmunidad celular y la inmunidad de la sangre, llevando a lo que ya hemos comentado, estos padecimientos crónicos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en esta otra imagen que tenemos niveles desequilibrados de dopamina, serotonina, oxitocina y adrenalina, eso nos puede llevar a cuadros crónicos de ansiedad y depresión, furia o temor. Entonces es bien importante el que comprendamos que es los efectos de la fatiga y del estrés adrenal
afectan niveles de hormonas, niveles de neurotransmisores y niveles de mediadores inmunológicos. Entrando ya en terreno propiamente, ¿cuáles son los factores que afectan las glándulas suprarrenales? Obviamente hay aspectos de la vida, como son presiones financieras, el fallecimiento de una persona amada, estrés emocional, actitudes negativas o sistemas de creencias negativos, problemas con la pareja, estar sin empleo o estar en un trabajo que es desagradable, el estrés psicológico propio de cada persona, obviamente los miedos. En cuanto al cuerpo, pues obviamente la genética también tiene mucho que ver, si tenemos alergia, si tenemos infecciones agudas o crónicas, si utilizamos medicamentos que puedan afectarnos, si tenemos alguna herida que esté causando problemas en sanar. En cuanto a la dieta, mucha gente depende del café y de la cafeína y piensan que eso es muy bueno, pero ¿qué creen? Que el exceso de café y de cafeína únicamente lo que hace es exprimir todavía más las glándulas suprarrenales, llevándolas a estados cada vez más complicados y mucho más graves de reponer. Obviamente la pésima alimentación que existe hoy en día es algo terrible. Necesitamos comer comida orgánica, comida sana. El exceso de azúcar que está en todos los productos chatarra, en todos los restaurantes de comida rápida, es algo muy grave. Obviamente el exceso de harinas y productos procesados, todos los productos industrializados son terribles para las glándulas suprarrenales. Y en cuanto al estilo de vida, cuando la gente fuma, cuando se la pasan de parranda o trabajando de más, cuando hay un exceso de trabajo, el burnout, esto se ve muy claramente en médicos, enfermeras y todas las personas que se dedican a cuidar enfermos. Ahí fue detectado primeramente el burnout y el estrés adrenal. La falta o el exceso de ejercicio, y esto es súper importante que lo mencione, también afectan las glándulas suprarrenales. De hecho, cuando ya hay estrés o fatiga adrenal, se debe de hacer una regulación o de plano prohibir el ejercicio, porque esto puede afectar muy gravemente las glándulas suprarrenales. Yo he tenido pacientes que hacen mucho ejercicio y que cuando ya les detecto este síndrome no quieren dejar el ejercicio porque dicen, no, es que así me siento bien y es lo que me estimula, pero en realidad lo que están haciendo es exprimir al grado máximo, ya irreversible, la glándula suprarrenal. Obviamente las toxinas ambientales como metales pesados, el exceso de flúor, todos los químicos que hay en los cosméticos, en los plásticos, en los alimentos, todo eso afecta a las glándulas suprarrenales y los pobres hábitos alimenticios y la falta de relajación. Obviamente cuando nosotros estamos viendo esto, podemos clasificarnos y podemos detectar perfectamente que tenemos este tipo de afectaciones. Difícilmente creo que haya alguien que no pueda encontrarse ahí reflejado. Entonces esto quiere decir que todos necesitamos cambiar y tener estilos de vida sanos, saludables, y el estilo de vida sano tiene que ser mental, emocional y físico. ¿Cuáles son los efectos de todos estos impactos sobre la glándula suprarrenal? Pues que va a incrementar la frecuencia cardíaca, incrementa la tasa respiratoria, empezamos a sudar más, aumenta la presión sanguínea, incrementamos la acidez del estómago, obviamente tenemos problemas con la digestión, tenemos problemas con el movimiento intestinal, ya sea estreñimiento o exceso de evacuaciones, empezamos a tener espasmos bronquiales o apnea del sueño, cambios emocionales, nuestro metabolismo corporal se hace completamente de cabeza, y todo esto debido a la respuesta del estrés. ¿Cuál es la bioquímica del estrés adrenal? Esto es muy importante que lo comprendamos. Ante una situación de estrés, la glándula suprarrenal tiene que tomar una decisión, y tenemos aquí dos vías metabólicas. A partir del colesterol y la pregnenolona, si hay una situación de estrés, siempre la glándula suprarrenal va a elegir la supervivencia, porque el cortisol es la hormona de la supervivencia junto con la adrenalina, y lo que va a hacer es sacrificar la vía de la reproducción, porque esta ruta sintética, el DHA, testosterona y estrógenos, son la ruta bioquímica de la reproducción. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una alteración y va a haber una supresión y un desequilibrio hormonal.
Ese desequilibrio hormonal se va a ver reflejado y lo podemos observar en esta gráfica, en el cual tenemos las fases de estrés a fatiga adrenal. Cuando nosotros tenemos este estrés, vamos a analizar la gráfica. Aquí tenemos niveles bajos, normales y altos de estas hormonas. Y vemos aquí la progresión del estrés hasta la fatiga adrenal. Aquí tenemos un estado normal donde tenemos ciclos altos, bajos y todo se va adaptando de forma normal. El estadio 1 del estrés adrenal, de hecho aquí este es el estrés adrenal, es cuando nosotros empezamos a tener niveles elevados de cortisol. La pregnenolona se empieza a mantener más o menos normal, pero la DHA empieza a disminuir. La fase 2 del estrés adrenal, donde ya empezamos a tener cierto grado de fatiga adrenal, los niveles de cortisol aparentemente son normales, y esto es bien importante. Muchos médicos, y lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, cuando ven que los niveles de cortisol están normales, dicen, la persona no tiene ningún problema, pero no, esto es falso. Como nunca miden los niveles de pregnenolona o DHA, entonces nunca lo detectan. Y finalmente la fase 3 es cuando ya realmente los niveles de cortisol están muy bajos, la pregnenolona también y el DHA también. Y finalmente tenemos los niveles ya donde hay una falla adrenal que se conoce en el ámbito médico como enfermedad de Addison. Toda esta es la progresión. Sin embargo, esto no es lineal y hay muchas variaciones. Yo lo que he encontrado en la práctica clínica ya viendo pacientes es que usualmente hay bandazos. Como la glándula hace y el cuerpo hacen todo el esfuerzo, todo lo posible por sobrevivir, entonces vemos que tenemos primero niveles altos y luego niveles bajos. Entonces estamos dando bandazos donde a veces encontramos DHA alto, luego DHA bajo, cortisol alto, cortisol bajo, justamente por este proceso, este esfuerzo extremo de supervivencia y de adaptación. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que en las fases del estrés, la progresión de estrés a fatiga adrenal, el primero es la fase de alarma. Esto es lo que tendríamos que detectar. En esta fase de alarma es cuando nosotros podemos hacer una buena intervención para evitar mayor daño. Después, cuando ya empezamos a tener estos cambios en la elevación de cortisol y de DHA, a eso se le llama la fase de resistencia. La glándula suprarrenal y el cuerpo van a hacer todo lo biológicamente posible por mantener el equilibrio y por mantener al cuerpo funcional. Y finalmente ya llegamos a la falla, donde ya hay enfermedades crónicas, enfermedades graves e incluso la muerte. Nunca tenemos que olvidar que siempre que tenemos esta elevación de cortisol, tenemos esta elevación de adrenalina, y esto es súper importante porque la mayor parte de la gente, como la adrenalina los hace sentir bien, esto camufla la severidad y la profundidad de las afectaciones. Entonces dicen, no, yo me siento bien, cuando en realidad hay un proceso muy muy grave, pero justamente se mantienen a través de la adrenalina, de la emoción, y finalmente eso empeora las condiciones, y cuando el paciente ya llega con uno, pues se encuentra en un estado bastante complicado. Imagínense entonces lo que eso hace justamente con la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la histamina. Tenemos exactamente el mismo proceso. Tenemos bandazos donde primero los neurotransmisores están muy elevados y luego están muy bajos, y esto hace que la persona tenga estos cambios de humor. Y es típico que tenemos al amigo, el conocido, el compañero de trabajo, que un día lo encontramos muy de buenas, luego otro día está muy de malas, y todo el tiempo lo vemos cambiando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos estos elementos, hormonas, neurotransmisores y citocinas, empiezan a dar estos bandazos entre la fase inhibitoria y la fase excitatoria. Entonces, cuando tenemos en la fase inhibitoria, actúa otro neurotransmisor que se conoce como GABA, el cual digamos que es el freno del cerebro, y eso la señal que le da al cerebro dice, no, tenemos un exceso de cortisol, hay que producir menos. Y el hipotálamo, que es el que donde se recibe la señal, después viene el bandazo y libera el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y dice, no, peligro, hay que producir más cortisol. Obviamente eso va a hacer que el paciente, en ocasiones el sistema inmune, el azúcar en la sangre, la presión arterial, lo encontramos bien y luego mal, etc. Esta es una historia que creo es familiar para todos nosotros.
¿Qué es lo que ocurre entonces ya a nivel de la psiconeuroendocrinología? Que estos niveles el nivel elevado de cortisol disminuye los niveles de GABA. Entonces el cerebro no puede frenar. Y como no puede frenar, esto lo lleva a una ansiedad crónica. Esa ansiedad crónica baja los niveles de serotonina y la persona pues no se siente feliz. Y como no se siente feliz, entonces empieza a comer, sobre todo carbohidratos, porque los carbohidratos elevan de forma química, de forma artificial los niveles de serotonina. Entonces la persona ya se siente feliz, contenta y depende del carbohidrato para sentirse contento y alegre, pero en realidad está permanentemente depletado. Cuando baja la serotonina, se eleva la norepinefrina y eso hace que la persona tenga estallidos de agresión, de enojo, esté irritable todo el tiempo. Todo eso lo que hace es que hay un daño al hipocampo y empieza a haber problemas de la memoria, y cuando esto se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa, finalmente caemos en la fatiga adrenal y en la depresión. Entonces imagínense que todos estos efectos combinados, ¿qué ocurre en nuestro organismo? En el metabolismo de carbohidratos, en la inflamación, en el sistema musculoesquelético, tenemos dolores, tenemos inflamación todo el tiempo. Obviamente aquí tenemos alergias crónicas, somos presas de infecciones, empiezan los padecimientos como el asma, la artritis, nuestro metabolismo pues obviamente está completamente descompensado, empezamos a engordar o empezamos a enflacar de más, empezamos a tener problemas con el colesterol, triglicéridos, las personas empiezan a manifestar hiper o hipotiroidismo, en las mujeres definitivamente empieza a haber trastornos hormonales, trastornos con su ciclo menstrual, infertilidad, en los hombres impotencia, eyaculación precoz, empezamos con problemas de concentración, no recordamos las cosas, no tenemos un buen desempeño cognitivo y nos empezamos a intoxicar internamente. Todo eso es lo que ocurre. Obviamente, como ya habíamos visto esto, el proceso inflamatorio a nivel inmunológico se perpetúa, nos empieza a afectar todo y finalmente esto nos puede llevar a el detonante de cáncer junto con todo esto que ya habíamos visto. Entonces, como lo podrán ver, es una tormenta perfecta que altera todos los tejidos, todos los órganos, todos los aparatos y sistemas del organismo. Ahora bien, ¿cómo diagnosticarlo? Para poder diagnosticar niveles sanos de cortisol y de las demás hormonas, tenemos que entender lo siguiente. Hay una curva, una campana gaussiana, en la cual decimos los médicos y los químicos en el laboratorio que hay un rango, ¿sale? Un rango de normalidad, digamos, que de aquí a acá es el rango óptimo. De aquí a acá es un rango donde ya hay cierto grado de alteración, pero la patología empieza cuando estamos aquí en la zona amarilla de este lado o en la zona amarilla de este otro lado. Aquí hay deficiencia y aquí hay exceso. Entonces, en esta diapositiva dice, todas las personas que están entre el Addison y el Cushing son realmente normales porque esa es una curva de los rangos de cortisol. Entonces la enfermedad de Addison, que es la falla de la glándula suprarrenal, una deficiencia de cortisol severa, muy grave, están en esta zona amarilla, pero el exceso de cortisol, que se conoce como síndrome o enfermedad de Cushing, está acá. Y aquí pregunta el autor de ¿este rango normal de aquí a acá es realmente sano? Pues no, obviamente no. Y el primer error de diagnóstico en los niveles de cortisol que se comete es que para los estándares tradicionales solo se consideran patológicos aquellos niveles de cortisol que están muy fuera del rango, o sea, la zona amarilla aquí y acá. Pero la verdad es que muchas personas tienen niveles dentro de este rango que va de acá o de acá, pero que estos niveles no son saludables. Por eso nosotros tenemos que entender lo que son los rangos óptimos de hormonas. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Que justamente aquí tenemos el rango de la enfermedad de Addison. Pero de esta charla estamos hablando de estrés y fatiga adrenal, y justamente es este nivel, donde la persona no está en los niveles óptimos, sino está en niveles subóptimos. El mejor comparativo que les puedo dar en este sentido es la prediabetes. Nosotros hoy en día hemos podido diagnosticar que hay niveles de glucosa que son niveles prediabéticos, donde la persona no tiene una franca insuficiencia pancreática, que es la diabetes, sino que está prediabético. Entonces nosotros podríamos utilizar el mismo concepto, que el estrés y la fatiga adrenal son rangos de pre-Addison, por utilizar esta analogía, ¿ok?
¿Cuál es el segundo error diagnóstico en la medición de cortisol? Es que los médicos utilizan únicamente el cortisol plasmático matutino o vespertino con respecto al rango global y no con respecto al nivel óptimo funcional, que es lo que habíamos platicado. Entonces vamos a ver aquí esta tablita donde vienen muchas hormonas y vemos aquí el rango de referencia, que es en el cual los médicos decimos, mira, estás dentro del rango, no te preocupes, estás bien. Pero esto es falso, esto es un error, porque en realidad lo que tenemos que ver es el rango óptimo. Entonces aquí yo les pongo este ejemplo. Este recuadrito rojo que ven aquí es de una paciente mía, es un caso real, en el cual cuando le mando a medir los niveles de cortisol, este es el cortisol matutino, ustedes vean, está perfectamente bien dentro del rango de cortisol. Ella tiene 8.86, entonces en un pensamiento simplista diría, mira, no te preocupes, estás dentro del rango. Pero no, porque cuando yo entiendo que ella tiene que estar dentro del rango óptimo, entonces vemos que lo mínimo que tendría que tener para el cortisol matutino es 15, de 15 a 22, y ella tiene 8, o sea, tiene casi apenas la mitad de los niveles de cortisol que tendría que tener. Esto quiere decir que ella no se está desinflamando de forma adecuada, que ella en la mañana no se levanta con toda la energía y con toda la potencia que debiera, la cual era uno de los motivos de la consulta. Entonces, este es el segundo error diagnóstico más común. ¿Cuál es el tercer error en el diagnóstico de los niveles de cortisol? Es que la inmensa mayoría de los colegas solo miden el cortisol plasmático y nunca les piden el cortisol vespertino y mucho menos el cortisol en orina de 24 horas, que eso nos permite medir la carga de cortisol, o sea, en realidad, cuánto cortisol está generando el paciente. Entonces vamos a seguir con los mismos resultados de la misma pacientita. Vemos aquí el resultado previo que ya habíamos tenido, en el cual le podríamos haber dicho, si únicamente nos guiáramos por esto, mira, no te preocupes, tu cortisol está muy bien, no te preocupes. Entonces yo le empezaría a dar otro tratamiento creyendo que ya tiene niveles normales de cortisol. Pero cuando yo le pedí el cortisol en orina de 24 horas, vemos aquí el rango de referencia y el límite máximo es de 253. Y encontramos que la paciente tiene 355. Esto quiere decir que en realidad tiene un exceso de cortisol. Haciendo el análisis, esta paciente ya tiene un estrés adrenal, está en la fase 1, ¿por qué? Porque tiene exceso de cortisol, pero en la mañana está bajo. Es lo que les comentaba, esta paciente está dando bandazos. Quiere decir que en la mañana su glándula suprarrenal, como obviamente está cansada, ya no alcanza a detonar y después en la tarde libera mucho más cortisol para intentar compensar. Entonces, esta es la forma en la cual se debiera de diagnosticar correctamente cuáles son los niveles de cortisol y por lo tanto así podríamos diagnosticar adecuadamente el estrés y la fatiga adrenal. Ahora bien, en Estados Unidos y en Europa, afortunadamente ya hay laboratorios que tienen estudios especializados de la función adrenal, en la cual nos reportan gráficas tan bonitas como esta, en la cual se hacen las mediciones del cortisol en la mañana, a mediodía, a media tarde y en la noche, y vean, la zona verde es la zona en la cual se tendría que encontrar el paciente. Pero cuando ya hacemos los estudios, todos estos son casos reales, vemos pacientes como la que acabamos de encontrar, que no alcanza a levantar en la mañana el nivel de cortisol y en la tarde compensa, pero en la noche ya tiene un exceso. O este otro caso, que es el que está representado acá, vean, está completamente invertido el patrón del nivel de cortisol, donde en la mañana está en exceso elevado, pero en la tarde mucho peor. Entonces esta es una paciente que padece insomnio, que no le daba el sueño más que hasta las 3, 4 de la mañana, y obviamente, ¿por qué? Porque los niveles estaban completamente alterados. Aquí en estos otros laboratorios, que es Genova Diagnostics y BioHealth, vemos que incluso nos hacen las correlaciones de el nivel de DHA y el rango de cortisol con DHA. Ambos nos hacen esa medición, la cual es extremadamente valiosa para poder hacer una adecuada evaluación y un diagnóstico muy preciso de la función suprarrenal. Otra cosa fundamental que tenemos que entender en el diagnóstico es el diagnóstico circadiano, porque todas las hormonas obviamente tienen este ciclo, como ya lo habíamos comentado, y si yo no hago las mediciones en los tiempos correctos, entonces solo voy a hacer una medición parcial, y esa medición parcial me va a llevar a errores.
Y este diagnóstico circadiano es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las fases de reparación física y reparación psicológica del cerebro, y también con la secreción de niveles de melatonina y de hormona del crecimiento. Entonces, ¿cómo nos afecta el estrés ya a nivel global? Pues lo que habíamos comentado previamente. No nos vamos a desintoxicar adecuadamente, vamos a tener dolores crónicos, fibromialgia, artritis, no vamos a dormir, vamos a tener alteraciones de la conducta, del aprendizaje, todos nuestros sistemas hormonales van a estar de cabeza, y bueno, vamos a tener muchísima inflamación, vamos a tener una serie de alteraciones ya crónicas. Diagnóstico. ¿Cuáles son los signos y síntomas del estrés adrenal, que es el cortisol elevado? Así vamos a diagnosticar el estrés adrenal. Hay alteración del metabolismo, depresión, hipertensión, fatiga crónica, falta de sueño, migrañas, visión de túnel, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La persona va a ser irritable, va a estar hambrienta, va a poder tener dolores articulares y va a estar presentando infecciones de repetición. También hay deterioro de la capacidad mental, la tiroides empieza a presentar fallas, hay disminución de la masa muscular, hay un aumento de la grasa abdominal, empiezan a presentar osteopenia. Hay mujeres de 30 a 40 años que ya tienen osteopenia, la libido va a estar baja, va a haber pérdida de cabello y los triglicéridos empiezan a presentar elevados. Entonces, estos son los signos y síntomas del estrés adrenal, que es el cortisol elevado. Cuando ya tenemos fatiga adrenal, que es el cortisol bajo, ¿cuáles son los signos y síntomas? Extremidades débiles, sensación de pánico, paranoia, debilidad, fatiga, es gente que se estresa muy fácilmente, hipersensibles emocionalmente, pero también irritables, tienen arrebatos temperamentales, todo el tiempo están a la defensiva y con impaciencia, son antisociales, ya no quieren platicar con nadie, empiezan a tener alteración en los niveles de glucosa. Como bajan los niveles de glucosa, esto se manifiesta de que tienen antojo por cosas dulces, todo el tiempo quieren comer azúcar, chocolate, pan, empiezan a presentar dolores de cabeza, dolores corporales, se vuelven más torpes, empiezan con debilidad muscular también, es gente que tiene mareos y van con el otorrino y les dan 1000 cosas, pero pues obviamente nunca les detectan que tienen la fatiga adrenal y por lo tanto no les soluciona el problema. Incluso pueden presentar enfermedades del movimiento graves como el Parkinson. Es gente que también presenta ojeras y que nadie les dice por qué. Hay dificultad para conciliar el sueño, también sueño inquieto, se despiertan todas las noches. Si tienen alergias empeoran, tienen ataques repentinos de hambre. Esto es bien interesante. La cafeína, en vez de que los despierte, les produce más sueño, porque como la cafeína ya habíamos comentado que exprime la glándula suprarrenal, pues obviamente los truena todavía más. Empiezan a orinar con mayor frecuencia, empiezan a presentar mucho mayor gripa. Hay hipersensibilidad en la piel, esto se le llama dermografismo, que cualquier cosita en la piel hiperreacciona. No se concentran, tienen acné, esto es súper importante, este es quizás uno de los datos clínicos más interesantes. Son personas que cuando tienen náusea, que cuando tienen estrés, empiezan con náusea o con disconfort abdominal. Esto es un dato muy muy importante. También el síndrome de colon irritable es uno de los típicos. ¿Y qué se hace? Pues que les dan medicamento para el colon y les tratan el colon y antiespasmódicos, etcétera, pero eso no soluciona el problema, porque el problema está acá en las adrenales. La presión se encuentra baja, son personas que empiezan a tener antojo de sal, porque la sal, como se altera también la aldosterona, entonces empezamos a tener esta descompensación también a nivel del sodio. Son personas que tienen depresiones muy difíciles de controlar, dolor articular y finalmente incluso pueden presentar falta de apetito. No son mujeres u hombres que no pueden embarazarse. Se presenta fibromialgia y palpitaciones. Entonces, ¿cómo podemos explicar todo eso? Ya lo vimos. Este cuadrito nos explica todos esos síntomas que ya vimos. Entonces, definitivamente es fácil de comprender y de diagnosticar una vez que se tiene el conocimiento. Ahora bien, en esta imagen vamos a poder ver la correlación ya integral de la psiconeuroendocrinoinmunología, el estrés y la fatiga adrenal. Aquí vamos a ver todos los mediadores, todas las citocinas del cerebro, todas las hormonas del hipotálamo, incluso aquí en esta
imagen podemos ver las vías neuronales de la médula por las cuales se transmite la señal del nervio vago y cómo todo esto afecta a las glándulas suprarrenales, la glándula tiroidea, los niveles hormonales de progesterona, testosterona, DHA y finalmente el sistema inmune. Entonces, lo que les quiero transmitir con esta imagen es que esto ya está ampliamente estudiado, pero simplemente no se ha diseminado, no se ha difundido propiamente este conocimiento como para que todos los médicos lo empezaran a diagnosticar de forma adecuada. Los efectos ya a nivel más grave, más profundo de todo esto es que nos altera los niveles de la hormona del crecimiento. Desarrollamos resistencia a la insulina, sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular y por eso hoy en día vemos que la gente no tiene cuerpos con masa muscular, sino que están obesos y débiles. Desarrollamos obesidad visceral y es esa grasa interna que se encuentra en el abdomen y que es la que se correlaciona con todos los riesgos cardiovasculares. Presentamos hipertensión y no saben ni por qué tienen hipertensión, disfunción endotelial, que esta es la causa número 1 de los infartos junto con la arteriosclerosis. Presentamos síndrome de ovario poliquístico, apnea del sueño y pues como comentamos, ¿no?, la causa número 1 de muerte en el mundo, que son enfermedades cardiovasculares. A nivel hormonal, esto es extremadamente importante, nuevamente como lo comentamos, se producen desequilibrios de la progesterona, de la testosterona y de los estrógenos y por lo tanto un gran número de mujeres y de hombres tienen estos trastornos. ¿Por qué? Porque ocurre algo que se conoce como el robo de la pregnenolona, porque ante una situación de estrés, como ya lo comentamos, el organismo elige la supervivencia en lugar de la reproducción, entonces va a producir cortisol y no todo esto. Entonces lo que va a ocurrir en el estrés y en la fatiga adrenal es que se disminuyen los niveles de DHA, andrógenos y estrógenos. ¿Por qué? Porque la ruta sintética se cancela y todo esto es dirigido a producir cortisol, ¿ok? Entonces esta definitivamente es una de las principales causas de desbalances hormonales en las mujeres. Y obviamente esto no se trata con anticonceptivos y no se trata simplemente dándoles estrógenos y progestágenos. Esto se trata regulando y dándole a la glándula suprarrenal el descanso y el soporte que necesita. Y sí, obviamente también hay que dar estrógenos y progestágenos, pero sobre todo tenemos que comprender que el robo de la pregnenolona y el exceso o el robo de cortisol es lo que está produciendo el desequilibrio. Por lo tanto, un alto porcentaje de los casos de disfunción tiroidea, trastornos hormonales, fatiga crónica y fibromialgia en realidad son casos de estrés y de fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque hay una correlación y hay un equilibrio, hay una homeodinámica entre la función adrenal, la función tiroidea y las hormonas sexuales. Mientras no comprendamos esto, mientras no comprendamos que el cuerpo humano es una unidad, mientras no comprendamos que todo se autorregula de forma simultánea, de forma extremadamente profunda y compleja, entonces vamos a querer tratar únicamente las adrenales o únicamente la tiroides o únicamente las hormonas y lo que vamos a hacer es crear más desequilibrios, crear más efectos secundarios y crear más complicaciones. Estas complicaciones, las más graves, es cuando se activa una citocina que es la interleucina 6 y la interleucina 6 es una de las mayores detonantes de la formación de inmunocomplejos, de depósitos en la matriz de colágeno, de destrucción de tejido, y esta interleucina 6 es la que está principalmente vinculada con la autoinmunidad, con la inflamación crónica, con enfermedades ya graves. Entonces tenemos que saber que el estrés y la fatiga adrenal finalmente nos van a activar la interleucina 6 y ese es uno de los principales detonantes de enfermedad grave y de enfermedad crónica a nivel mundial. Analizando entonces ya todo este espectro de enfermedad, de signos, de síntomas, de hormonas, neurotransmisores y de sistema inmune, vemos que en el estrés y en la fatiga adrenal, primero tenemos una fase de adaptación. Aquí es donde nosotros todavía podemos tener el eustrés, donde todavía podemos empezarnos a regular. En la fase aguda
como habíamos comentado, el cuerpo empieza a intentar resistir, se intenta adaptar. Es aquí donde tenemos que dar todo el soporte, todo el apoyo para poder regresar a esta fase. Si nosotros no hacemos eso, finalmente vamos a llevar a la glándula adrenal al burnout, al famoso síndrome de burnout o a la exhaustión, y entonces ya tenemos un distrés crónico, ¿ok? Entonces esta es una fase ya que va a tomar mucho más tiempo recuperar. Vamos a ver más adelante cuánto tiempo, y esto es lo que no queremos llegar. La mayoría de los pacientes yo los encuentro, digamos, en esta fase, y algunos ya en esta fase. Muy pocos son los pacientes que me vienen a ver en la fase de estrés agudo, donde todavía será muy fácil recuperarlos. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se siente bien, todo el mundo se autorreceta, todo el mundo se autotrata o no le hace caso, y finalmente los encuentro en esta fase o inclusive ya en esta. Si nosotros no aplicamos tratamiento adecuado, yo he tenido pacientes que han estado a punto de morir o que incluso han fallecido porque cuando han llegado a la consulta pues ya es demasiado tarde. Tenemos que entender que la fatiga adrenal tiene una fase de progresión y el cuerpo nos va a ir avisando. Por eso es tan importante que le prestemos atención a los signos y a los síntomas, porque nosotros vamos a tener estos picos y estos detonantes, este aviso que el cuerpo en su sabiduría todo el tiempo nos está diciendo, que algo va mal, pero nosotros no le hacemos caso, ¿ok? Entonces cuando empecemos a tener fatiga, insomnio, irritabilidad, ya tenemos que prestar atención. Obviamente si nosotros empezamos a darnos autotratamientos, pues no estamos haciendo las cosas correctas, tenemos que acudir con un profesional. Si nosotros seguimos con esos síntomas y empezamos ya con mayor sintomatología o incluso tenemos ya un padecimiento importante que es una infección que nos manda a la cama, si tenemos ya un estrés que no podemos dormir, si ya empezamos a depender de elementos externos para poder funcionar, entonces definitivamente tenemos que ir al médico. Cuando las personas no hacen eso, pues obviamente ya empiezan a pesar con padecimientos crónicos como la hipertensión, como la diabetes y ya padecimientos que requieren intervenciones complejas, profundas, hasta que finalmente ya requieren hospitalización, internamientos en urgencias, en terapia intensiva, pero bueno, eso ya es demasiado tarde, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que detectemos tempranamente. Por eso la medicina preventiva es la mejor de todas las medicinas y tiene que ser aplicada justamente aquí. Ahora bien, es muy importante que sepamos que hay algo que se llama el síndrome de intestino permeable, que está totalmente vinculado con el estrés y la fatiga adrenal, y tenemos que saber que hay una conexión que se le llama el eje cerebro-intestino, donde todo el sistema nervioso intestinal tiene una conexión directa con el cerebro. Y cuando las glándulas suprarrenales se estresan, mandan señales al cerebro que hace que se estrese también el sistema nervioso enteral o intestinal. Y eso va a hacer que se secreten una serie de hormonas, de péptidos, de anticuerpos que finalmente van a empezar a lesionar la mucosa intestinal. Esta lesión de la mucosa intestinal generada por todos estos factores como son enzimas, neurotransmisores, citocinas, infecciones, el estrés que ya vimos, medicamentos, toxinas, anticuerpos y proteínas tóxicas como el gluten o todas las que tienen los alimentos genéticamente modificados van a lesionar la mucosa intestinal. Esa lesión de la mucosa intestinal va a hacer que entren todas estas sustancias que no deberían, nos va a llevar a alergias o intolerancias alimentarias, alteraciones del sistema inmune, autoinmunidad y finalmente daño por autoinmunidad al sistema nervioso central, al cerebro. Entonces el leaky gut síndrome o el síndrome de intestino permeable está vinculado con todas estas deficiencias de neurotransmisores, pero también es bien importante que sepamos que los patógenos intestinales son parte de este proceso, y como casi nadie tiene una flora intestinal sana y no toman probióticos, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando yo mando a estudiar a los pacientes los cultivos los coprocultivos, el cultivo de excremento, les encuentro que tienen Klebsiella pneumoniae, que tienen Citrobacter, que tienen Clostridium, que tienen Helicobacter pylori o que tienen niveles excesivos
de Escherichia coli, y pues obviamente todo eso va a ser un ciclo permanente de daño, de inflamación y finalmente de lesión corporal sistémica. Lo importante de esto es que mucha gente dice, bueno, pero es que yo como me estoy tomando mis suplementos y mis tratamientos, ¿qué creen? Que cuando hay esta inflamación del eje cerebro-intestino y cuando tenemos síndrome intestino permeable, todos esos suplementos no son absorbidos apropiadamente y obviamente no son efectivos o causan más daño que beneficio. También existe un daño neuronal por exceso de cortisol, donde nosotros encontramos aquí en esta imagen como todas estas excesos del córtex adrenal, como ya habíamos comentado, no solo dañan el córtex cerebral, sino que también causan daño en el hipocampo, en la amígdala, en el hipotálamo, en la hipófisis, y hemos encontrado obviamente los endocrinólogos y en la resonancia encontramos todos estos, que hay tumores que se conocen como adenomas hipofisiarios, donde hallamos justamente esta lesión a la glándula hipófisis, o tenemos pacientes que ya empiezan con trastornos neuronales más graves y que son incapaces de sanar por sí mismos porque están atrapados justamente en este proceso de lesión autoinmune del sistema nervioso central. Este es otro de los factores muy importantes a considerar en los niños, porque si les damos a comer todas estas porquerías, si los niños viven estresados, si los niños no tienen relajación, disfrutar la naturaleza y todo el tiempo están conectados a sistemas electrónicos, tenemos un daño que cuando ya llega la adolescencia y la fase adulta, pues ya es irreversible. En esta imagen vemos justamente un resumen de todo esto que estamos hablando y de la extremada importancia de, al mismo tiempo que se trate la fatiga adrenal, se tiene que tratar el intestino por todo esto que estamos hablando. Obviamente el manejo del hígado es extremadamente fundamental, y podremos decir en esta imagen que este mundo está tan enfermo mentalmente, con tanta ansiedad, con tanta depresión y con tanta fatiga, justamente por el estrés, la fatiga adrenal y el síndrome de intestino permeable. Tratamiento. Para hablar de tratamiento tengo que ser muy sincero, y como ustedes ya lo habrán visto, el tratamiento de la fatiga adrenal es complejo, el tratamiento del estrés adrenal es complejo, y mi recomendación es que solo un médico experto en este síndrome, también puede ser un endocrinólogo que lo haya estudiado a profundidad, un internista, es el que realmente puede diseñar un programa terapéutico. Podemos hacer mucho de automedicación, podemos hacer mucho de autotratamientos, pero como ustedes vieron, al ser tan complejo, al involucrar tantos elementos como son neurotransmisores, inmunidad y hormonas, entonces no les recomiendo definitivamente que jueguen, sino que ante todo lo diagnostiquen y luego ya se pueda proceder con un profesional en el área, un experto, para poder hacer un tratamiento realmente integral. ¿Qué es lo que debe de incluir el tratamiento? Cambios en el estilo de vida, dieta y nutrición molecular dirigida y personalizada a cada paciente, y una terapia de soporte adrenal y hormonal. El primer paso definitivamente tiene que ser eliminar o regular los detonantes. Ya habíamos visto esta imagen, entonces definitivamente lo que tenemos que hacer es manejar nuestra parte mental, emocional. Esto es nuestro trabajo personal. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo les digo a mis pacientes que yo necesito de ellos si realmente se quieren sanar, cuando van a consulta les digo, yo necesito varias cosas de tu parte. Necesito que tengas un cambio de dieta, necesito que tengas un cambio de hábitos de vida, necesito que tengas un cambio en tu estado emocional, necesito que tengas un cambio en tu estado mental y que te tengas una meta espiritual. Y eso es lo que yo les pido a mis pacientes para que les pueda dar realmente un tratamiento integral. Tenemos que cambiar entonces, como les digo a mis pacientes, estos cambios en el estilo de vida, que de hecho mucha gente tiene un estilo de vida, sino un estilo de muerte. Tenemos que dejar de depender del fumar, de la cafeína. Tenemos que sanarnos, tenemos que tratarnos. Entonces esto es lo más importante, y esto es lo que todo mundo puede hacer en casa sin tener que recurrir a un especialista. Eliminar los detonantes, que ya los platicamos, que están muy claramente descritos aquí. Relajación total. ¿Por qué creen que me vine a vivir a Tulum? Porque necesitamos tener calidad de vida.
Y si nosotros no renunciamos a lo superfluo en áreas de ser felices y tener calidad de vida, pues obviamente vamos a tener problemas y vamos a estar en un cuento de nunca acabar. Relajación total. Definitivamente esa es una de las metas para poder sanar un gran número de enfermedades del mundo contemporáneo. Todos los pacientes con estas síndromes tienen que aprender técnicas de manejos del estrés, como son relajación muscular progresiva, inteligencia emocional, lo que es el mindfulness y técnicas de meditación. Eso es ley y es obligatorio para todos ellos. Ya hablando de la dieta y la nutrición molecular dirigida, afortunadamente en Estados Unidos ya hay muchas marcas de diferentes buenas compañías con productos orgánicos de buena calidad que tienen formulaciones específicas para cada uno de estos. Ahora bien, no porque yo tenga fatiga adrenal quiere decir que ya me compro cualquier suplemento y ya voy a estar bien. No, se tiene que estudiar y se tiene que decidir, porque el fabricante puede decir, sí, tómate 3 al día, pero dependiendo del grado puede ser que la persona se tenga que tomar 6 al día, 8 al día, o que incluso se tengan que hacer combinaciones. Por eso les dice, es muy importante acudir con un experto. En general, ¿qué es lo que se tiene que tomar? Vitamina C, complejo B, vitamina B5, vitamina E, regaliz, ashwagandha, que es una hierbita que compensa mucho y que regula la glándula suprarrenal, magnesio, diferentes aminoácidos, prolina, triptofano, ácidos omega, fosfatidilcerina, zinc, estas otras hierbitas que también son muy importantes y que son adaptógenos. Esto quiere decir que hace que la glándula suprarrenal, si está en exceso, la relaja, y si está en deficiencia, le da soporte. También es muy muy importante, como habíamos comentado, que ayudemos y le demos soporte al hígado a través de todos estos elementos que están aquí, para que él pueda ejecutar sus funciones adecuadas, y también porque en el hígado se secretan y se sintetizan muchas hormonas. Entonces todo esto también hay que analizarlo, ver cómo está la función hepática, darle el soporte que requiera. En cuanto al tratamiento hormonal, pues tenemos que darle, insisto, de acuerdo con los niveles de cortisol, de DHA, de hormonas, etcétera, le podemos dar extractos glandulares de suprarrenales. Aquí sí está indicado y es obligatorio que le demos algún tipo de esteroide, que puede ser cortisona, betametasona, prednisolona, deflazacort. Por supuesto, también si está indicado, si no amerita, hay que darle DHA, pregnenolona y diferentes combinaciones de estrógenos, testosterona, tirosina y melatonina. Pero esto, insisto, ya es un manejo complejo, sofisticado, porque en este caso, si nos automedicamos o automedicamos a alguien, podemos causar daño mucho más grave y a veces irreversible. Entonces, esto es muy muy delicado. Hablando del tiempo de recuperación, esto es algo que es muy 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 importante que comprendamos. He tenido muchos pacientes con este síndrome, ya sea estrés o fatiga adrenal, que quieren recuperarse ya inmediatamente y que a los 15 días ya quieren estar como nuevos, siendo que es un padecimiento que lleva años en llegar a estos límites, porque el cuerpo hace todo lo biológicamente posible para poderse compensar, y finalmente pues no es tan sencillo. Si nosotros tenemos una fatiga o un estrés adrenal leve, el tiempo de recuperación es de 6 a 9 meses. Si nuestra fatiga adrenal es moderada, el tiempo de recuperación es de 12 a 18 meses. Y si tenemos una fatiga adrenal severa, nos vamos a tardar hasta 2 años para poderlo compensar. Entonces, tenemos que platicar con el paciente, tenemos que comprender nosotros mismos que hemos abusado de nuestro cuerpo, que lo hemos llevado a un estado de exhaustión y de agotamiento, y que va a tomar su tiempo, que no va a ser milagroso, y que ante todo tenemos que ser constantes. Hay diferentes patrones de recuperación del burnout o de la fatiga adrenal, y obviamente se tiene que ir monitorizando las hormonas mensualmente, se tiene que ir viendo signos y síntomas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la biología, de la genética, del estado nutricional, cada persona puede responder de forma óptima, que eso es lo que se busca,
o muchos de ellos definitivamente no se recuperan y finalmente desarrollan todas estas patologías crónicas que ya comentamos, y pues que básicamente lo único que nos queda es darle soporte. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto en el cual ya rebasaron el límite biológico de recuperación de los tejidos, entonces ya es imposible revertir ese grado de daño. Ya como última diapositiva, lo habíamos mencionado al principio, el ejercicio es muy importante regularlo en el estrés y en la fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un exceso de ejercicio, vamos nuevamente a lesionar y a causar un mayor daño. Entonces ya se tienen programas específicos, algo que se llama el yoga adrenal, también puede ser tai chi, también puede ser qigong y algunos ejercicios leves en los cuales vamos a poder darle este soporte al paciente para que pueda tener movilidad, para que pueda tener también calidad de vida, pero sin que nos vaya a exceder y nuevamente llevar el cuerpo hacia atrás y al problema complicado de la fatiga adrenal. Muy bien, eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado la presentación, que les haya causado curiosidad, que les haya despertado dudas. Quedo a sus órdenes y también le quiero agradecer a Esquio Latinoamérica por la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Gracias, mil bendiciones.